Hola, ¿qué tal? Estamos dando principio al episodio número 30 ya de Expeditos, tratando de, llevar el mensaje, llevar la información respecto de la recuperación en Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? No pude estar en el episodio anterior, pero creo que esa tercera parte del tercer paso salió maravillosa. Sobre todo porque no tuvo usted ocasión de participar. Sobre todo por eso creo que lo hicieron muy bien sin mí. Sí. Por eso estaba en duda mi participación el día de hoy. Sí, habíamos pensado hacer una votación para ver si este episodio o el anterior queda mejor, ¿verdad? En fin, ¿y de qué decidimos hablar el día de hoy? Platíqueme. Bueno, hay un lugar común dentro de Alcohólicos Anónimos en el cual se denosta el alcoholismo. Es decir, la gente acostumbra a decir, híjole, qué chinga que fui alcohólico, carajo. Yo no quise esta enfermedad. ¿Por qué me tocó el ser alcohólico? ¿Por qué tuve que ser alcohólico? Y eso es muy común en los grupos, es muy común dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que se diga esto. ¿Sí? Y entonces se toma el programa como recuperación como, bueno, pero pues ahí está la tablita de salvación que es el programa y es AA, ¿no? Y quizá en ambos juicios, quizá lo que está sucediendo es que se está menospreciando tanto la enfermedad como el programa de recuperación. Entonces, hablemos un poco sobre el mito de decir qué jodido es ser alcohólico. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Bueno, entonces podríamos pensar en que el título de este episodio podría ser, es que está en bodrios. En el episodio que podría ser, y ahí se me cuatrapeó la lengua, podríamos llamarlo la bendición del alcoholismo, porque sí, ya para entrar en materia directamente, yo he llegado a creer con el paso de los años y con la recuperación sobre todo, no al principio, pero con la recuperación he llegado a creer que Alcohólicos Anónimos, es decir, que mi alcoholismo ha sido una bendición en mi vida. Y yo, cuánta gente no he escuchado en la tribuna diciendo, no, qué maldición, ¿por qué me tocó a mí ser alcohólico? Yo no quería ser alcohólico. Es más, la gente dice, yo he escuchado a gente que dice que el alcoholismo es una bendición. Ni madre, que chinguen su madre. Los que piensan así, porque yo creo que no se está entendiendo, Jordi, no se está entendiendo el sentido profundo del sufrimiento que representa estar enfermo de alcoholismo y posiblemente de muchas otras cosas que producen sufrimiento. Pero bueno, como estamos hablando de alcoholismo aquí, acotamos nada más esa particularidad. Bueno, aquí a mí sí me gustaría, y sin afán de entrar en polémicas de ningún tipo, a mí sí me gustaría afirmar lo siguiente, ¿sí? El alcoholismo en sí mismo no es una bendición, ¿sí? El alcoholismo, una vez que entras al programa de recuperación y lo sigues y entras a eso que Alcohólicos Anónimos promete como una vida útil y feliz y que cambias juicios de actitudes, en ese momento sí puedes empezar a concebir tu alcoholismo como una bendición. Pero el alcohólico que está en actividad, el alcohólico que vemos en la calle o el alcohólico que vemos en las fiestas o en las cantinas, es alcohólico que aún no tiene idea, bueno, que no ha llegado al nivel, al fondo que lo proyecte a otro lugar. Ese alcohólico sí
ese alcoholismo sí es una maldición. Si no hay, o sea, el alcoholismo solo puede, o yo lo concibo, solo puedo concebirlo como una bendición desde este lado, desde el lado del programa de recuperación. ¿Por qué? Porque el alcoholismo me hizo tocar cierto fondo, me hizo sentir cierto dolor, cierta angustia, cierta ansiedad que me proyectó a otra vida. Yo lo he oído en la tribuna y sí, es cierto. Gracias a mi alcoholismo y a AA, yo puedo vivir 2 vidas en una, cosa que de otra manera hubiera sido imposible. Eso es correcto, y para meternos en Honduras, de una vez ya meternos en problemas, yo le he escuchado decir a mucha gente, que además es muy común, por supuesto, les he escuchado decir, es que entonces Diosito me sacó del problema, fue Dios el que me rescató. Y aquí si quieres polemizar, ahí te voy. Esa es muy buena, Sí, es que dices, Diosito te rescató, pero adivina quién te metió en primer lugar. Sí, que es muy evidente, pero se vuelve una suerte de juego maniqueo que no quiere decir otra cosa que es o blanco, blanco o negro, negro. Es decir, Dios hace todas las cosas que nosotros consideramos buenas, pero por supuesto no hace nada de lo que nosotros consideramos malo. Yo he llegado a creer, Jordi, y esa es mi opinión, que a mí no es que estuviera yo preparándome para venir al mundo y de repente Dios se distrajo y que me achicharro, y cuando se dio cuenta dijo, chin, ya se me quemó bueno, pues mándalo así, pues qué chihuahuas, pues ya qué, a ver qué pasa. Sí. Entonces decimos, en la economía no se desperdicia, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, que tanto repite tu compañerito que ya sé en quién estás pensando, ¿no? No, sería imposible pensar en él. Pero vamos, Saludos a mi querido amigo Raúl. Saludos, cómo no, que no sé si nos escuche, pero lo saludamos de todos modos. Nada se hace sin su voluntad. En la economía no hay desperdicio, hay un plan perfecto. Eso estamos hablando justamente en el tercer paso anterior. ¿Quién crees que te metió al alcoholismo? El mismo que te sacó, Dios. Dios te hace alcohólico con un propósito superior, y desde ese punto de vista empezamos a aclarar la duda de si el alcoholismo es una bendición o es una maldición. Entonces, ¿qué pasa? Llego a AA y digo, qué mala suerte he tenido por haber nacido o vueltome alcohólico, qué mala suerte, mira todo lo que pasé. Es que, y fíjate, bueno, a mí me pasó cuando llegué a AA y empecé en la tribuna a soltar mi historial y empezar a darme cuenta de qué había hecho, cómo lo había hecho y qué había sentido. De repente sí me empecé a desesperar, porque empiezas a soltar el historial y empiezas a decir, oye, esta oportunidad de trabajo se me fue por pedo. Y me corrieron de aquí, que tenía todas las oportunidades del mundo, por pedo. Y me cerraron esta puerta por pedo. Y perdí a esta mujer por pedo. Y no alcancé a esta otra por pedo. Y entonces uno empieza a decir, oye, es que el pedo echó a perder mi vida, ¿sí? ¿Cómo es posible? Y entonces esa concepción es una concepción claramente desde el ego. Es el ego que está hablando de decir, es que yo soy el arquitecto de mi vida. Yo la pude haber construido de otra manera, pero me resbalé, como decimos por ahí. Me resbalé con una cáscara de Bacardí, me topé con una copa y eso truncó mi vida, que era esplendorosa. Si no me hubiera topado con esa primera copa o con el alcohol o con la cocaína, no, hombre, yo estaría hablando desde la residencia oficial del presidente de la República, ¿no? O sea, a ese grado puede mi ego pensar que él es el que controla mi vida, que mi ego controla mi vida y que me puede haber llevado a niveles excepcionales. Y no,
Curiosamente, las cosas no son así. Aparentemente hay un plan. Parece ser, que lo acabas de decir, y volviendo a citar una frase que le gusta mucho a mi amigo Raúl, es: no se mece una hoja sin la voluntad divina. Entonces, parece ser que el patrón tenía un plan preconcebido para mí que incluía meterme lo que me metí hasta los grados de la locura y casi de la muerte. Es correcto. Y entonces yo creo que aquí entra muy bien la otra frase multicitada que dice que todo obra para bien. Es un homenaje a Raúl. Pero cuesta entender esto, fíjate, cuesta. Vamos, suena muy evidente y muy directo, pero no lo es. La literatura, inclusive, a propósito de lo que estabas comentando, cita que entramos en gran desesperación pensando en todas las puertas que el alcohol nos cerró. Y claro, tenemos una familia que mantener y ya le dimos en la torre a todo. Gracias a Dios paramos de beber, pero ¿de aquí para dónde? ¿Cómo le vamos a hacer? Años y años de despilfarro, de pérdida de oportunidades, de pérdida material, de dinero, de confianza de la gente. En fin, un alcohólico que se respeta verdaderamente destruye su vida, pero la hace añicos. Y si le ha pasado años, bueno, su familia pierde la confianza, pierde relaciones. Vamos, es, como hemos dicho múltiples veces, la enfermedad de las pérdidas. Pero entonces resulta que llegamos a Alcohólicos Anónimos, paramos de beber, que es el primer paso, y después empezamos a recuperarnos. Por supuesto, la recuperación económica es parte del programa y parte de lo que venimos a hacer. La recuperación de la confianza de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros socios de negocios, bla, bla, bla. Hay una serie de recuperaciones, pero la recuperación más importante, ya a muchos años de haber llegado a AA, la más importante, la trascendente, la razón para el plan, desde mi personal punto de vista, es la recuperación de la salud mental y por ende de la conciencia para poder entender qué carajos, para qué diablos tuve que atravesar por tanta vicisitud, por tanto pedo, para decirlo más coloquial, ¿verdad? Científicamente, para decirlo científicamente. Sí, entonces empiezas a percibir, empiezas a distinguir que hay una razón, que verdaderamente existe un motivo. Y yo creo, a propósito de lo que platicábamos hace un rato, es que te están poniendo en las manos esta oportunidad, este poder literalmente de sacar del fango a cuates que vienen, hombres y mujeres atrás de ti. Sí, aquí, sí, lo acabas de decir y no quiero ser reiterativo, pero sí, nada es gratuito. O sea, no es gratuito que yo haya perdido el trabajo que perdí, que haya perdido a la mujer que perdí, no es gratuito. Era por algo. Y ahora yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro que tenía que llegar a un programa de recuperación y que eso era un requisito indispensable. Las pérdidas eran un requisito indispensable para que yo llegara y muchos años después yo pudiera estar en este micrófono tratando de pasar el mensaje a aquellos que todavía sufren. Es decir, esto que estoy haciendo ahorita estaba ya en ciernes desde el momento en que perdí a mi segunda esposa, en virtud de que la golpeé, en virtud de que perdí una gran chamba porque no hacía otra cosa más que beber. Eso me iba a llevar, estaba para que yo pudiera hoy estar aquí en un micrófono tratando de decirle a la gente, sí hay una solución y la solución es AA. Así es. Dice la literatura también, antes de la sobriedad, pues tuvo que venir mares de alcohol. Antes de la alegría, pues tuvo que venir una depresión brutal, una tristeza. Para que algo llegue a estar del otro lado, pues necesitas la contraparte. Pero luego aprendes que esto es un juego mecánico con un propósito bien definido. Mira, mucha gente sí o no dice,
ya llegué a AA, ya no chupo. Ahora voy a practicar el programa para ser buenito y que me vaya bien. Ah, sí, claro, porque la idea es yo practico el programa de recuperación para que me vaya bien. Y muchas veces le escuché decir a mis compañeros los viejos, la conciencia es una chingadera. Y decía, chinga, pero ¿cómo va a ser una...? Sí, güey, porque mientras más despiertas a la conciencia, parece ser que más levantan la vara de lo que sigue. Esa es la cosa. Entonces sí, muchas veces estoy pensando que si hago la cosa bien, me va bien. A veces, cuando trabajas bien, fíjate lo que te digo, cuando haces las cosas bien y te esfuerzas y eres obediente y bla, 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 cosas terribles suceden. Ese es el premio que te toca por hacer la cosa bien. Pero esa cosa terrible tiene un objetivo, después aprendes. No puedes seguirte desarrollando en la facilita, en la sencilla, eso no existe. Van a seguir habiendo capítulos de aceptación con capítulos de broncas, pero el programa no es para ahorrarse problemas. El 12º paso dice, parece que somos unos resuelve problemas. No es ese nuestro objetivo, no es resolver el problema para que llegue el día, Jordi, en el que esté yo tranquilo, en mi silla, así relajado. ¿Tú crees que ese sea el objetivo de la existencia? ¿Tú crees que ese punto exista para acabar pronto? O sea, ¿me estás preguntando? Sí, de una vez, para que me contestes. No, yo no te sabría contestar. Yo te podría decir otra cosa. Mira. A ver. A mí me parece, y lo he oído muchas veces, de verdad, que llegan compañeros Sí. a AA porque quieren recuperar a su mujer. Ah, esa es la típica. Esa es típica. O quieren recuperar su trabajo. Y yo, perdón que lo diga, pero tengo una mala noticia para ellos. Generalmente no sucede. Generalmente las cosas no van por ahí. Y lo que sí, ahora sí te contesto, lo que sí es que usted va a dejar de beber, se va a empezar a sentir bien en un principio, pero usted ha entrado en el reino de la conciencia y usted empieza a verse de alguna manera como realmente es. Y entonces empieza un proceso de la vida sigue dándome problemas. Y lo que me hace el programa de recuperación es que yo puedo enfrentar los problemas de otra manera. Y esa otra manera va incrementando también mi conciencia y empiezo a despertar a una nueva realidad que ni siquiera había imaginado. Ese es el propósito del programa de recuperación, despertar a una nueva realidad que yo ni siquiera había imaginado que existía. La famosa cuarta dimensión de la existencia de la que habla Bill W. Exacto, que a eso responde tu pregunta. A eso tiende el programa de recuperación, por una parte, pero por otra tiende a pasar el mensaje, ya digámoslo así claramente. Sí, yo tengo un compromiso y ese compromiso que adquirí desde el momento que entré a AA es ayudar a otro alcohólico a salir de su dolor, al que llegue. Totalmente. Entonces, y eso parece muy, ¿sabes qué? Parece como muy simplón. Parece como, ay, ¿a poco? Y ese es tu objetivo de vida, güey. Así te pueden decir, ¿no? Y dices, cuando lo empiezas a practicar y empiezas a sentir lo que significa el servicio hacia el otro, y empiezas a sentir la gratificación enorme espiritual que te da el hecho de haber ayudado a otro, entonces empiezas a entender que sí, es un sentido de vida. Pero además tiene alcances mucho más largos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Mis compañeros cuando yo llegué me decían una cosa. Había un compita particularmente que la verdad era muy versado y era preclaro el compañerito. Y decía, mira, tú llegas con la idea, a propósito de lo que estabas diciendo, de que, porque así es el alcohólico, como chaparrito de conciencia, como que el insano juicio se le da y dice, puta, si yo pudiera tener un pinche Volkswagen sedán,
pues que no estuviera tan viejo, haz de cuenta que del 90, de 1990, que no se le meta mucho el agua cuando llueva, que no esté tan picado y que jale y que pueda yo llevar a alguien. O sea, yo me quedaría bien feliz. Y lo que decía mi compañero es, te están haciendo un Rolls Royce, güey, pero en tu pinche conciencia eso no existe, que es lo que describes. No existe el Rolls Royce. Ni siquiera puedes quererlo porque no te lo puedes imaginar. Ese es el 11º paso y la imaginación constructiva. Y decía, mira, AA es un pastelote grande. Te lo puedes comer completo o puedes hacer lo que hace tristemente un montón de gente, que es agarrar una rebanada chiquita y conformarse con eso. Y fíjate que el ejemplo del Volkswagen y el Rolls Royce es interesantísimo porque ¿por qué no aspiras al Rolls Royce? No sabes que eso existe, no está en tu radar, no está en tu conciencia. No puedes aspirar a algo que no puedes imaginar, que ni siquiera concibes. La cosa es bien sencilla. Bill W. decía, nos preocupamos un montón, fíjate, nos preocupamos un montón de si soy feliz o soy infeliz. ¿Seré feliz o no seré feliz? Ay, se me hace que no soy tan feliz y la aspiración es como llegar a una felicidad que imagina mi conciencia limitada, ¿no? Y entonces decía, ese no es el problema, si eres feliz o no. El problema es si estás pepenando lo que tienes que pepenar el día de hoy, si estás cumpliendo con el objetivo del día de hoy, que es acrecentar la conciencia. Una vez que eso sucede, entonces, dice Bill W., la felicidad llega natural, espontánea y sola, y así la recibimos naturalmente, sin aspavientos como solía yo hacer. Bueno, eso tiene alcances mucho más interesantes. Yo aquí te diría una cosa, que es, sea para bien o sea para mal, me afecte de manera positiva o me afecte de manera negativa, lo que yo tengo que preguntarme siempre es, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Por qué me mandaron esto? ¿Qué enseñanza me puede llevar a tener? Y curiosamente, a mí me ha pasado, y no sé si alguien se identifica con esto, uno aprende mucho más de las experiencias negativas, es decir, uno aprende mucho más en el dolor y desde el dolor que desde la alegría y la felicidad. Las enseñanzas, las grandes enseñanzas que me puede dar el programa y las grandes herramientas que me puede dar el programa, yo las saco y las utilizo y brinco gracias al dolor. Entonces, lo que menos yo como alcohólico en recuperación tengo que hacer es huirle al dolor. Cuando llega, tengo que verlo frente a frente y saber qué me está enseñando ese dolor. O sea, si algo tiene un alcohólico como yo, por ejemplo, es que no le gusta sufrir. O sea, no. le huye al dolor. Como a la peste. Dice la literatura. Sí, le huyes como horrible. Ya iba a decir algo políticamente incorrecto que ya no se puede decir actualmente con respecto a las mujeres. Pero ya no lo voy a decir porque me tacharán de misógino, machista, etcétera, 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 que no lo soy. Que no es. Que no lo soy. Qué bueno que aclaras. Pero el alcohólico le huye al dolor como a la peste. Y entonces, si tú le huyes al dolor, ¿sí?, no vas a salir del dolor. O te la van a repetir una y otra y otra y otra vez. Lo que tienes que hacer es enfrentar el dolor. Mi padrino me decía, abrázalo, ¿sí? Es un término un poco extraño, difícil de entender, pero no, lo que significa es, ¿por qué estás sufriendo? ¿Debido a qué? ¿Y en qué estás fallando? ¿O qué tienes que aprender? Por lo cual estás sufriendo de esta manera. Y eso sí te proyecta un paso más arriba. Y para rematar nada más, cuando pierdes el miedo al posible sufrimiento que viene, mucho has ganado. Y lo que estás diciendo es eso. La literatura lo dice.
ya no pensamos en las complicaciones como en problemas que nos destruirían. Pensamos en las complicaciones como en algo que nos va a servir y a ser útiles. Entonces ya no tememos, y eso es una ganancia brutal, porque el alcohólico también vive temiendo el posible dolor futuro, racionalizando lo que podría llegar a suceder, y pierdes ese temor, y de verdad es gran avance, porque ahora sí dices, mira, si viene y si no viene, y si viene, servirá para enseñarme otra cosa. Eso es una ganancia brutal. En fin, vamos a dejarla aquí corta, ¿no? Y yo cerraría diciendo, entonces, por esto que acabamos de decir, mi alcoholismo es una bendición. Es correcto, para cerrar la vuelta, ¿no? Es una bendición porque ha sido la gran oportunidad de crecer y de desarrollarme espiritualmente y darme otra conciencia. Así es que muchas gracias por escuchar. Vamos a salir corriendo. Jordi. Gracias, Carlos. Sí, uno cortito. Ajá. Que a lo mejor veamos qué tan eficaz es que los hagamos un poquito más cortos. Un poco más breves. Aburres menos a la gente. Sí, por lo menos yo. Sale, vale. Bye. Nos vemos. Gracias. Pasión.